Esto es Rompiendo Paradigmas, una mirada crítica y certera de la realidad venezolana, con Andrés de la Chiesa. Buenas, ¿cómo están, amigos, familia de La Palabra Compartida? Ha pasado tanto tiempo. Este es el episodio número 14 de nuestro podcast Rompiendo Paradigmas, y desde marzo más o menos que no hacíamos un capítulo. Imagínense, creo que fue el del feminismo, ¿no? Los avatares del 8 de marzo se llamaba. Y claramente porque en esa fecha se celebra el Día de la Mujer. Y sí, hay razones para celebrar la feminidad, aunque en estos tiempos se le quiera dar a todo un aspecto, un tono combativo. Porque ya ni siquiera es la lucha de clases nada más. Ahora también tenemos un trecho largo hablando, inmersos en la lucha de género y de raza y un largo etcétera. Pero el punto es que sí hay razones para celebrar en el hecho de ser mujer, empezando por el milagro de la vida. Pero por supuesto, no me voy a extender en este tema porque ya está todo dicho en el capítulo pasado. Es más, se los recomiendo porque me parece que es uno de los mejor logrados de este programa y uno de los que más han llamado la atención también, para bien o para mal. Los avatares del 8 de marzo, capítulo 13, búsquenlo. Hoy vamos a hablar de otra cosa, de un tema que tendría que haber tocado, desarrollado, expuesto antes. Que es toda esta cuestión de Venezuela se arregló. Ese aforismo que se puso tan de moda últimamente y que parece casi un refrán, ¿verdad? Venezuela se arregló. Dicen unos y dicen otros. A veces, la mayoría de las veces con malicia, pero muchas otras con ingenuidad, porque tendemos a pensar que los problemas de un país son siempre una cosa superficial. Y eso es también, amigos míos, la medida de nuestros pensamientos, la medida de nuestros esquemas mentales. Hay que ir al núcleo de las cosas porque las soluciones superficiales suelen tener origen en lecturas superficiales. El ser humano, por más frívolo que parezca, es en realidad bastante complejo. Un país no es un territorio nada más, lo hemos dicho antes, tampoco es únicamente una serie de indicadores macroeconómicos. Un país es su tradición, un país es el conjunto de sus tradiciones, un país es su gente, la manera, la forma en que esta gente se vincula. Un país es su ética, sus valores morales, su cosmovisión, su proyecto a largo plazo. En líneas generales, y queriendo como abarcar todo esto, un país es definitivamente su cultura. Y creo que he dicho muchísimas veces también que el problema fundamental de Venezuela es cultural, por lo tanto es generacional. Yo no sé, les digo en serio, yo no sé si yo voy a ver, por mucho que se haga, el gran cambio que mi país necesita y que debe ganarse con sacrificio y con esfuerzo. Por eso no digo que se merece, se lo tiene que ganar. No sé si yo lo voy a ver, no sé si mis hijos van a ver ese cambio, no sé si mis nietos van a ver ese cambio, pero sí me gustaría tener la seguridad de que en algún grado, modo, de alguna manera, ayudé o colaboré a hacer de la forma de pensar de mi gente algo mejor. Porque ahí está la raíz, ¿no? El problema fundamental. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo vemos la realidad de las cosas? ¿Cómo creemos que son las cosas? Entonces decimos, Venezuela se arregló. Pensando, por ejemplo, ya lo dije, en indicadores macroeconómicos o económicos en general. ¿Que se acabó la hiperinflación? Sí. Pasamos de la caída al estancamiento. Muchos recordarán, o quienes no lo saben, Venezuela estuvo en hiperinflación desde el año 2017, terminó este año. No tenemos una hiperinflación rampante, pero estamos estancados. Es más, hace muy poco, días, la diferencia entre el dólar que corre, ¿no?, en Venezuela y el bolívar, que sigue siendo moneda de curso legal, volvió a ampliarse. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa.
Pero bueno, no hay hiperinflación, no de la manera en que la vivimos entre 2017 y este año. La escasez absoluta de alimentos, de bienes de primera necesidad y de consumo y demás especias ya no es una realidad del día a día. En Venezuela se consiguen las cosas, pero acá es donde tenemos que preguntarnos, ¿qué significa que se arregló un país? Obviamente, al régimen le conviene, con su gigantesco aparato de propaganda, vender la idea de que todo está mejorando y gracias a ellos, además, cosa que, bueno, obviamente es absolutamente falsa. El venezolano de a pie es el que ha desarrollado por necesidad, por instinto, nuevas maneras de sobrevivir. Si nos quedáramos solamente en el tema económico, ya la frase, ya el refrán medio que cojea, le falla una pata. Y yo no soy muy fanático del señor Asdrúbal Oliveros, por ejemplo, pero le tengo un gran respeto en su campo profesional. Asdrúbal Oliveros es un economista venezolano, su campo es el del análisis económico y quisiera tomar algunos de los datos que hace poco en una entrevista dio sobre la situación económica de Venezuela porque son similares a otras lecturas, no solo en el país, sino a nivel internacional. Básicamente para exponerles a ustedes, repito, solo desde lo económico, cuál es la situación que estamos viviendo. Fíjense, Venezuela en los últimos 10 años vio destruida su economía en un 80%. Es decir, que el 80% de lo que tenía lo perdió. Hace poco el régimen se jactaba de que en este primer semestre el PIB creció un 12%. Bien, supongamos que los datos del régimen venezolano, que no tienen nada de creíble, por supuesto, sí apuntan a un crecimiento de la economía. Supongamos. Miren, hasta los economistas más optimistas hablan de entre un 4 y un 8% de crecimiento en todo este año. Eso es especulativo, por supuesto, pero es optimista. Lo que pasa es que si tú perdiste el 80% de tu poder económico, es decir, que te queda un 20%, para volver a recuperarte no tienes que crecer 80%, tienes que crecer de manera sostenida en el tiempo 400%. 400% porque solo nos queda un quinto de nuestra economía. Tenemos que crecer 4/5. Es decir, que lo que tenemos, ese 20%, debe multiplicarse por sí mismo 5 veces más. ¿Bien? Para llegar a 100%. Y además el 100% de 20 es 20. 4 veces eso es 400%. Entonces, cuando les vengan con un análisis tramposo a decirles que crecimos un 100% porque pasamos de 4 a 8, les están viendo la cara de burros. Esos análisis no resisten ninguna rigurosidad. Y esos mismos economistas optimistas le dan a Venezuela un plazo de una generación entera de entre 35 y 50 años de crecimiento sostenido para volver a estar en la situación en que estábamos en 1998, que ya de por sí era bien mala, malísima, malísima. Claramente no era la miseria absoluta, pero la Venezuela de antes del chavismo también era una Venezuela repleta de pobreza. La nación fingida de los bolívares de hielo, o de los dólares de hielo, diría Arturo Uslar. En fin. Otra cosa que hemos visto en los últimos 3 años, desde 2019 más o menos, es el crecimiento más asombroso y asqueroso entre la brecha de los más ricos, que son el 1% del país, y los más pobres, que son aproximadamente un 90% del país. Mientras un 75%, más o menos, de ese 90%, estos son datos del ENCOBI, pero también están los del Banco Mundial y demás, viven en pobreza extrema. La clase media, evidentemente, ha desaparecido casi por completo. Es decir, que en estos últimos 3 años nada más, el grupúsculo de venezolanos más ricos, por supuesto, muy ligados al régimen, vio crecer su patrimonio en un 90%, mientras que los más pobres vieron crecer su miseria en un 20%, en un 30%. La brecha es escandalosa, escandalosa. La Venezuela saudita se quedó en pañales, la Venezuela del primer Carlos Andrés. Hace más o menos 2 semanas me invitaron al programa del buen amigo Gabriel Bauduco, búsquenlo. Él es un periodista de origen argentino, pero que tiene muchos años viviendo en México. Y la invitación era para hablar de este tema, ¿no? Esto de si Venezuela se arregló, cómo es el asunto. Y lamentablemente no tuve la oportunidad de decir todo lo que quería y sentía que tenía que decir.
Esos son los tiempos de los programas de entrevistas, que de algún modo nos recuerdan a los tiempos de la televisión. Es también la razón por la cual estoy haciendo este programa, para extenderme en el tema, ¿no? Entonces, ya solo pensando en la economía, podemos decir con mucha tranquilidad que nuestro país está muy, muy lejos de arreglarse. Y lo digo entre comillas. Necesitamos décadas de crecimiento sostenido. Es decir, no podemos volver a caer en otra hiperinflación. No podemos seguir acumulando déficit ni deuda. Es prácticamente imposible, a menos que haya un verdadero cambio de paradigma, que esta situación dé un vuelco. Falta mucho. Ahora, tanto el régimen como la oposición, vuelvo a usar comillas, en oposición, siguen insistiendo en la lógica de que somos una potencia petrolera. Venezuela no es ninguna potencia petrolera. Venezuela es un país diezmado que no produce ni un sexto de la cantidad de barriles diarios que producía hace 20 años. No importa que el barril llegue a $100. No importa. Eso es una tabla de madera húmeda enmohecida sobre un hueco de 10 kilómetros de profundidad. Venezuela no tiene refinerías que funcionen. Venezuela no tiene una estructura que acompañe y que sustente a la industria petrolera. Venezuela tiene un sistema eléctrico en ruinas. Venezuela tiene una moneda que no vale nada. Una economía informalmente dolarizada, que ya no es restringida, ya no es perseguida, pero que no le llega a todo el mundo. Tú puedes pagar con dólares, pero todo el mundo gana en dólares. Los empleados públicos reciben su sueldo en dólares. Estamos hablando de uno de los países con más empleados públicos, no de Hispanoamérica, del mundo. Del mundo por la cantidad de nacionalizaciones, por la dependencia absoluta hacia el Estado que se ha ido construyendo a lo largo de 70 años. Por supuesto, con un crecimiento exponencial de esa dependencia en los últimos 20 a 24 años. Pero lo cierto es que Venezuela tiene una economía incomprensible, con un sueldo mínimo que apenas llega a los $30, sin contar bonos, cuando los hay, y una canasta básica que supera los 500. Con mercados cautivos en donde muchas veces se le pone el precio que el vendedor le da la gana. No es una economía de competencias, es una economía irregular, cambiante, que está pensada para muy pocos. Y súmenle a eso que Caracas es una burbuja, que la Venezuela bodegónica, como dice por ahí Guillermo Aveledo, no es todo el país, es particularmente Caracas. A mí me sorprendió ver, por ejemplo, que Maracay, la ciudad donde yo nací, e históricamente una de las más grandes y pujantes del país, parece una ciudad fantasma. La gente se ha ido, sobre todo los jóvenes. Una ciudad fantasma. Entonces tengan mucho cuidado cuando vean al próximo influencer, al próximo traficante de esperanzas, que les diga, o cuando les diga, que el país se arregló. Se arregló la delincuencia porque ahora el tren de Aragua llega hasta Lima y se está metiendo en Santiago. Se arregló la delincuencia porque mataron al Coqui. Se acabó el narcotráfico porque ganó Petro y la guerrilla va, por la pura bondad de su corazón, a ceder su territorio en Apure. Se acabó la criminalidad en Bolívar porque no hemos tenido otra masacre de Tumeremo. No. Venezuela sigue siendo un país increíblemente peligroso y todavía más sigue siendo un estado fallido porque el régimen ni siquiera tiene el control sobre el territorio. No es solo la Guardia Nacional cayéndose a tiros con la FARC o el ELN. No es solo el Cártel de los Soles. No es solo la DGCIN matándose con el 6CPC o con el FAES. No. Es todo. Y en medio, los venezolanos. Y en medio, un territorio fracturado, fragmentado. Y en medio, una economía paralela que el mismo régimen creó a través del narcotráfico, a través de regalar extensiones gigantescas de nuestro país a China, a Rusia, a Bielorrusia, a Irán, permitiendo el ecocidio del arco minero, que vaya que lo vamos a lamentar, permitiendo los abusos de Gazprom, de Rosneft, de la China National Petroleum Corporation en la faja petrolífera, que vaya que los vamos a lamentar. Pero hey, Venezuela se arregló, ¿no? ¿Y qué pasa con la situación moral de los venezolanos? ¿Qué pasa con la ética de mi gente? Yo no he estado para nada de acuerdo, para nada, con las decisiones políticas de quien es, y nunca lo he escondido, a pesar de que detesto la política partidista, un grandísimo amigo mío, es como mi hermano, como es el caso de Antonio Carri, porque me parece una persona íntegra. Y yo lo dije una vez por ahí,
Y también se lo dije a él, que si yo me entero de lo contrario, con pruebas en la mano, es decir, de yo enterarme de una falta de integridad, el primer crítico voy a ser yo. Pero en esa misma oportunidad en que me hicieron esta entrevista en el programa del amigo Bauduco, también entrevistaron a Antonio. Y él dijo algo que es muy cierto. Venezuela no se arregló. Los venezolanos se las están arreglando. Son dos cosas muy distintas. Es decir, que el venezolano ha encontrado fórmulas más legítimas, más honrosas de sustentarse a sí mismo y a su familia. Más allá del bachaquerismo, más allá del contrabando en general y de movimientos raros, ¿no? Entonces, la crisis ha generado un cambio bien interesante en la mentalidad de los venezolanos y hay un interés, y esto lo puedo decir porque lo he visto, en emprender. Estamos hablando de un país que ha tenido dentro de sí el germen, mejor dicho, el parásito del clientelismo, tan adentro por tanto tiempo que algo de esta magnitud a mí me parecía imposible. La tiranía pareciera que ha logrado, con su estupidez, a pesar de su maldad excesiva, con su estupidez, algo que yo pensé que era imposible. Un pueblo que ha empezado a entender el valor del trabajo individual, del trabajo en sí, el valor de ser su propio dueño, el valor de no venderse por migajas a un partido político, a un régimen de turno. Imagínense, así de ineptos son los chavistas. Así de ineptos. Y ni hablar de los otros. Hay una voluntad interesantísima desde el punto de vista sociológico, y ojalá contara yo con las herramientas para hacer ese estudio, porque creo que es un estudio que debe hacerse, por salir adelante a fuerza de trabajo. Y eso puede verse en hechos. Sí, mediblemente es muy pequeño, pero tiene un valor incalculable. Por ejemplo, reintegrándose al mercado laboral, aprendiendo un oficio nuevo. Tenemos a alguien que trabajó toda su vida, pero que de repente entró en paro forzoso o no puede, por X o por Y, volver al sistema laboral, pero que aprende un oficio y lo ejerce. Y es nuevamente productivo, y se siente productivo, y se sabe productivo. Ese es el potencial que tenemos, y esa es la clave para cambiar la mentalidad de los venezolanos. No me sorprende, y no debería sorprenderle a nadie entonces, que hace poco, en una encuesta, se le preguntara a la gente en el país con qué sector de la sociedad civil organizada se sentían más representados y los partidos políticos quedaron detrás de la ambulancia. Pero ni siquiera la primera ambulancia, no, la segunda, que es para atender a los paramédicos de la primera ambulancia. Ahí estaban los partidos políticos. El venezolano no confía en partidos porque los partidos venezolanos no saben ejercer su acción de otra manera que no sea la politiquería cochina a la que se acostumbraron durante 40 años. Y estos, los hijos de ese periodo, voluntad popular, primero justicia, un nuevo tiempo, no están dispuestos a cambiar su manera de hacer las cosas. Y yo no estoy diciendo que tengan que desaparecer los partidos políticos, para nada. Lo que estoy diciendo es que la política no son los partidos políticos. Ahí están las consecuencias. El venezolano de ahora deposita su fe en la empresa privada. Eso le decía la encuesta. En la iniciativa privada. ¿Qué decía también? El venezolano de ahora deposita su fe en la Iglesia Católica, sobre todo cuando ésta trabaja de intermediaria en la crisis nacional. Y por último, el venezolano de ahora deposita su fe en las organizaciones no gubernamentales. Esto es, queridos amigos, sociedad civil organizada. La política no son los partidos políticos, y yo lo he dicho más de una vez, con ataques de todo tipo, es decir, recibiendo ataques de todo tipo. Pero fíjense ustedes qué ironía, la realidad dando la razón a lo que vengo diciendo hace años. Hay otras formas de hacer política, y son formas que tienen que ver con ese cambio de paradigma. ¿Cuántas veces no hemos hablado de la necesidad de una transformación en los esquemas mentales de nuestra gente? Un montón de veces. Acá, en el otro podcast, en las entrevistas, siempre con algo de lo que yo llamo pesimismo racional, ¿no? Pero quién sabe, capaz estamos aprendiendo una lección, capaz. Y les digo algo, eso yo también lo he visto en la diáspora. Yo llegué a la Argentina hace 11 años. En ese momento la cantidad de venezolanos acá no superaba los 20.000 en todo el país. Hoy casi son 300.000. La mayoría de ellos en Buenos Aires. Y la capacidad y el deseo de emprender que yo he visto acá es impresionante. Y muchos de esos que ahora tienen sus negocios tuvieron que aprender una lección
importantísima, que cuando se emigra, uno se convierte en nadie. En nadie. Hay que reconstruirse. Hay que hacerse nuevamente y demostrar que no es porque se tengan 2 títulos y un doctorado que uno vale, sino porque hubo algo que nos llevó a tener esos 2 títulos y un doctorado. O una serie de cosas, ¿no? Disciplina, voluntad, responsabilidad. Acá y en todo el mundo hay muchos médicos, ingenieros, abogados que han tenido que trabajar repartiendo comida, haciendo tortas en su casa, limpiando baños. Hoy tienen negocios, hoy ayudan a otros. Argentina, por ejemplo, tiene una cantidad muy interesante de ONGs venezolanas que ayudan a otros venezolanos en situación crítica. Pero eso sí, para que estos se integren al sistema laboral y aprendan a valerse por sí mismos. Ahí está la gente de Baires de Libertad, que es una de las más conocidas, y ahí está el cambio de paradigma. Aprender a valerse por sí mismos. Yo te ayudo, yo te doy la mano, te tiendo el brazo amigo para que consigas una casa, un hogar para ti, para tu familia, un trabajo. Después depende de ti. La diáspora, la dificultad, el sacrificio, representan algo que nos puede enseñar el valor y la importancia de ganarnos las cosas. Muchos todavía se resisten a esta idea porque hemos sido históricamente clientelistas. Nos gusta que nos pongan la comida en la mano. Pero yo me considero de verdad sorprendido. Lo he visto. Humildad, caridad cristiana, voluntad de trabajar, esfuerzo. Estoy sorprendido. Creo que Venezuela tiene una esperanza en el horizonte. Entre los que se están arreglando allá, en el país, y tienen una tarea aún más difícil, que es la de resistir la tentación constante de un sistema hundido en la corrupción moral, y los que están afuera, que tuvieron que aprender a los golpes que todo lo que fueron no significa nada en un país nuevo. Que si quieres ser, tienes que hacerte desde el principio. Tienes que demostrar lo que vales. Acá, en España y en Timbuktu. Así de sencillo. ¿Pero Venezuela se arregló? No. Y aún así, quiero tener fe en esto último que les digo. El único problema que yo le veo, y es un problema lógico, lo entiendo, es el absoluto rechazo de la comunidad venezolana en la diáspora, particularmente de las ONGs o de las iniciativas individuales, privadas, de utilizar este cambio de pensamiento para darle un vuelco a la política. Es decir, el desprecio se ha generalizado tanto hacia la política en general, y ahí es donde corremos el riesgo de volvernos profundamente individualistas y nada más. Eso es un problema. El desprecio es tan grande, y lo he hablado con distintas ONGs venezolanas que hacen un trabajo hermoso, extraordinario, que no quieren saber nada de política y ya. Pero la cuestión acá es que en realidad no quieren saber nada de la politiquería absurda venezolana, y eso está muy bien. Lo que yo creo que habría que cambiar dentro de este nuevo esquema es nuestro concepto de qué es la política. Por 2 razones fundamentales. Primero, porque la raíz de nuestros males es político. Estamos hablando de un régimen asesino, con delitos de lesa humanidad, que debe ser denunciado siempre, en todo momento. Así tengamos a una ONG que se dedique exclusivamente a repartir comida, no podemos dejar de recordarle a nuestra gente, a nuestros hijos, el por qué estamos donde estamos y aprendimos lo que aprendimos. Lo bueno que obtuvimos, nos lo hemos ganado nosotros. Pero el sufrimiento de los últimos años también tiene nombre y apellido. Y si no denunciamos siempre, en cada momento, dentro de nuestra propia comunidad, lo que el chavismo-madurismo representa y ha representado siempre, corremos el riesgo de ser una verdadera nueva Cuba. Porque lo que vamos a hacer es, a partir de la decepción, de la desilusión, meter a la Venezuela posible en un cajón sellado y tirar la llave. Nos vamos a olvidar. Y yo creo, y me llamarán loco por eso, que tenemos una responsabilidad. Y segundo, porque la verdad no pienso que exista un entorno de donde puedan surgir mejores líderes más humanos, más nobles, más honestos, que de este sufrimiento compartido y de esta gran lección de humildad que hemos venido aprendiendo con los años. Yo creo que la nueva dirigencia venezolana, no partidista, tiene que surgir de las ONGs.
tiene que surgir de los líderes de la iniciativa privada, tiene que surgir de los divulgadores, de los que se enfocan en exponer cada vicio y cada mal de este sistema en el que crecimos y nos desarrollamos, queramos o no. Un líder verdadero muy pocas veces elige serlo. Los tiempos lo obligan. Las circunstancias lo empujan. Y eso es lo que nos falta. Tomar todo lo que hemos aprendido y utilizarlo para transformar a la politiquería en política de altura, política consciente, honesta, ciudadana, responsable. Ahí, creo yo, está la clave para descifrar este problema, este enigma que nos tiene a todos en vilo. Es ahí, y de esto estoy seguro, que está la solución para arreglar verdaderamente a Venezuela. Y ya con esta última reflexión los dejo por el día de hoy. No olviden, por favor, seguirnos en nuestras redes que van a encontrar en la descripción del video, particularmente en YouTube, Instagram y Spotify. Pronto vuelve la palabra compartida, también con otro formato, con invitados de lujo. Están pasando muchas cosas. Me he tomado todo este tiempo para construir algo nuevo, algo diferente, algo distinto para ustedes. En fin, eso. Los quiero mucho y nos vemos la próxima.